pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a El Pacto de Gracia. Una bendición estar aquí otra vez con ustedes. Gracias a Dios que me siento mucho mejor, también mi familia, y una bendición estar aquí de nuevo. Beloved, welcome to El Pacto de Gracia, which is Covenant of Grace, Reformed Church. A blessing to be back with you after a period of sickness, but thankful for the Lord's healing. Just a few announcements, beloved, and towards the back of your bulletin, we just have a few announcements towards the middle of the back page, so I'll just highlight some. Algunos anuncios, amados, antes que comenzamos nuestro servicio de hoy, y ahí está atrás de su boletín. Primero, nada más quiero decir, si Arnold Lover está escuchando, muchas gracias a nuestro querido hermano Arnold Lover, que estuvo con nosotros por 3 domingos, el 1, el 8 y el 15 de noviembre. De veras una gran ayuda y estamos muy agradecidos a nuestro querido hermano que estuvo aquí con nosotros. También, amados, hoy después de nuestro servicio habrá una reunión de jóvenes en la iglesia reformada de Faith URC en Beecher. Así que mis hijas más grandes, mayores, van a ir ahí. Y como hay más restricciones, nuestra clase de inglés no se puede reunir en el distrito de Parques de Chicago Heights los viernes a las 10. Así que grabaré los videos y los subiré en YouTube entre semana. Y también como hay más restricciones en los restaurantes, no podremos tener nuestro estudio bíblico en la cafetería con Doña Sonia y con Don Héctor. Así que también necesitamos esperar hasta que haya menos restricciones. Y para las personas que tienen tiempo y están disponibles, este sábado, el 28 de noviembre, a las 3 hasta las 4 tendremos un tiempo de oración aquí en la oficina de El Pacto. So beloved, let me just quickly say these announcements in English. So we're very thankful that Arnold Lover preached on the 1st, on the 8th, and on the 15th of November, especially during my time away and recovering from sickness. So very thankful for our brother who led our worship for most of November. And also after our service this evening, our oldest will be going to the youth group in Beecher at Faith URC, which is our overseeing church, our mother church. So they'll be going pretty much immediately after the service. And also, since there are more restrictions in Illinois, especially starting this past Friday, our English class can't meet at the Park District of Chicago Heights on Fridays at 10. So I'll be recording the English classes and uploading them on their YouTube page of the Chicago Heights Park District. So that's now going to be a virtual class given the restrictions in Illinois. And also given the restrictions in Illinois regarding gatherings, especially at restaurants and other places. We typically have a Bible study on on Tuesdays. Used to be Friday, but now we moved it to Tuesday with Doña Sonia and Don Hector, who own a coffee shop in a Hispanic neighborhood. But because of restrictions on places which serve food, we're going to have to put that on hold. But for this upcoming Saturday, on the 28th, from 3 to 4, we'll have a prayer time here in the office of El Pacto. And so if you're able to join us, we look forward to having you. Okay, so those are all the announcements, beloved. And let me just, as a quick introduction, here towards the beginning of our bulletin, we have the order of service, our liturgy. So it's in English and Spanish. So we begin with our call to worship, which comes to us from Psalm 66, verse 16 to verse 20. So this, in case you're wondering what the order of service is, that's the order of service, both in English and in Spanish. I announce all the elements of the liturgy. So we begin with Psalm 66, verse 16 to verse 20. Así que, amados, aquí leemos el llamamiento a la adoración que viene del Salmo 66, los versículos 16 a 20,
Y aquí leemos, amados, el llamamiento a la adoración. Venid, oíd todos los que temáis a Dios, y contadle lo que ha hecho a mi alma, y él clame con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para el saludo de Dios. Beloved, if you will please stand to receive the Lord's greeting. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Grace and peace to you from God our Father and our Lord Jesus Christ. Amen. Así que, amados, ahora vamos a cantar nuestro primer canto a la Trinidad. And we'll sing our first song, a la Trinidad. Trinidad is Trinity. So we're going to sing our first song. Be right next to you. Please be seated. Así que, amados, durante este tiempo del servicio vamos a leer la ley de Dios en Éxodo 20. Voy a leer solamente el primer mandamiento y después leer una explicación del primer mandamiento. Beloved, at this time, it's when we read the reading of God's law, and there are three uses of the law. The
first use of the law is the law shows us our sinfulness, and through the law we gain a knowledge of our sin and our need for a Savior. The second use of the law is the civil use, in which the law is used to restrain evil in society. Third use of the law is our guide on how to live godly lives according to the light of God's law. So as we think of those three uses, we think of the first use, which is it shows us our sin as well as our need for a Savior. Así que, amados, cuando pensamos de la ley de Dios, sabemos que hay tres usos de la ley. El primer uso es que la ley nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. El segundo uso es el uso civil para restringir la maldad en la sociedad. El tercer uso se refiere cómo la ley es nuestra guía para cómo vivir y glorificar al Señor en nuestro diario vivir. Y cuando pensamos de esos tres usos de la ley, enfocamos nuestra atención en el primer uso, que es que la ley nos muestra nuestro pecado y cómo necesitamos un Salvador. Así que, amados, aquí les leo el primer mandamiento. Here I read you the first commandment, beloved, in Exodus 20, verse 1 to verse 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. You shall have no other gods before me. Y aquí, amados, le leo la explicación del primer mandamiento. And beloved, one of the things that we use to help us learn Christian doctrine is a catechism. A catechism is basically a question and answer format on how to teach new members, covenant children, as well as those interested about the basics of Christian doctrine. What are the basics of the Christian faith? And here in the Heidelberg Catechism, which is one of the ways that we teach our youth as well as our members the Christian doctrine, is a question and answer 94. This was written during the time of the Reformation, back in 1563. This was written, the Catechism. Question and answer 94. What does the Lord require in the first commandment? ¿Qué ordena Dios en el primer mandamiento? Respuesta: que yo, si no quiero poner en riesgo mi salvación, evite y huya de toda idolatría, hechicería, encantamientos, invocación de santos o de otras criaturas, y que yo reconozca correctamente al único verdadero Dios, confíe en Él solamente, con toda humildad y paciencia, espere todo bien de Él solamente, y lo ame, tema y honre, con todo mi corazón, de tal manera que renuncie a todas las criaturas antes de cometer la menor cosa en contra de su voluntad. And then the next question and answer, what is idolatry? ¿Qué es idolatría? La idolatría es concebir o tener algo más en lo cual pongamos nuestra confianza en lugar de o junto al único verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. So just to quickly translate into English. So what does the first commandment require? That we do not want to put our salvation at risk, but that we avoid all idolatry, anything related to magic or invocation of saints or of other creatures, that we only recognize and acknowledge and believe only the true God, trust in Him only, with all humility and patience, wait for good things from Him alone, that we are to love Him, fear Him, honor Him with all of our hearts, as well as to renounce all things that would, rather than commit the least sin against His will. And then what is idolatry? Idolatry is to put our faith, our trust in something or alongside of the only true God, which He has revealed Himself in His Word. So idolatry essentially is not only believing in the true God, but believing God as well as other things, or believing in something else or someone else, putting our ultimate trust, our ultimate hope, our ultimate faith and confidence in something else other than the true God who has revealed Himself in His Word.
So rather than believing the true God, believing in an idol, which is the essence of idolatry, confiding, trusting, and putting our trust in something else besides the true God. Así que, amados, es importante también saber no solamente de nuestros pecados, pero también de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y aquí le quiero leer un pasaje donde nos explica no solamente nuestra culpa ante Dios, nuestros pecados, pero también la gracia que tenemos en Dios y también la gratitud que queremos mostrar a Dios. So, beloved, if we could just quickly summarize the gospel, we must understand our sinfulness, our guilt before the Lord, how we find grace in Christ, and because we are so grateful for such a great salvation in Christ Jesus, we want to live a life of gratitude, a life of godliness, to honor the Lord for such a great salvation that we have by grace alone. And a wonderful place where we read this is Ephesians 2, 1 through 10, which explains for us guilt, grace, and gratitude. Así que, amados, para ayudarnos a entender a dónde en la Biblia aprendemos de nuestros pecados, de la gracia que tenemos en Cristo y la gratitud que también queremos expresar en nuestro diario vivir, también aquí les quiero leer en Efesios 2, 1 a 10, acerca del Evangelio. Y para entender el Evangelio es importante tener ese conocimiento de nuestro pecado, de la salvación en Cristo y de la gratitud que queremos expresar a Dios por esta gran salvación. Así que aquí les leo Efesios 2, los versículos 1 a 10. So Ephesians 2, 1 through 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Así que ahora, amados, gloria a Dios que tenemos a Cristo como nuestro Rey, sacerdote y profeta. Y ahora vamos a cantar el otro canto para cantar alabanzas a nuestro gran Rey. Beloved, we rejoice that Christ Jesus is our Savior. He is our prophet, priest, and king. And let us stand to sing our next song, Al Rey Adorar, which is essentially we come to worship and to adore the King. So, beloved, if you would please stand and we'll sing praises to our King. Grandioso
Pues amados, este día sí tenemos varios hermanos que no están bien de salud y sí necesitan nuestras oraciones, y claro que cuando hay alguna necesidad queremos saber cómo están todos, sus seres queridos, sus amigos, sus compañeros del trabajo, y queremos saber cómo podemos orar. Y nada más quiero mencionar los hermanos amados que sí necesitan nuestra oración durante este tiempo. Así que aquí atrás de su boletín le tengo una lista de peticiones, amados. So beloved, this evening we do have a lot of absences because various people are sick and at home just recovering from various sicknesses. So towards the back of your bulletin, towards the bottom half, where it says, por favor, recuerden lo siguiente en sus oraciones, basically means please remember the following in your prayers. So just want to mention a couple of prayer requests. Así que por la familia Cruz, amados, Elda y Jazzy no están bien de salud y están en casa, así que vamos a pedir a Dios por ellos. Ahí vamos a pedir por la familia Cruz durante este tiempo. También por el hermano Margarito Mozo. Pienso que les comentó el domingo pasado que se lastimó en el trabajo, que se cayó y lastimó su pie. Y su pie está muy hinchado, que es muy difícil para trabajar y para caminar. Y así que el hermano Margarito sí ahorita tiene dolor en su pie. Así que también sus hijos, no sé cuántos de sus hijos, pero sus hijos tienen gripa y por eso no vinieron. Y claro, si alguien está enfermo, y es mejor estar en casa y verdad no salir afuera, pero quedarse en casa. Y también, amados, claro, pensamos de los hermanos David e Yvonne Arsenal, que viven en Kenosha, Wisconsin, y están buscando otra iglesia ahí en su nueva ciudad, en Wisconsin. Y también por la Anita Solano. No sé si les he comentado, pero la última vez que vi a Anita hace 3 semanas más o menos, tenía una infección dental y necesita ir al dentista, ¿verdad? Y también su mamá va a tener cirugía el 25 de noviembre, así que esta semana que viene. También, amados, no sé si recuerdan, pero el anciano de Beecher, Warren Siebert, ahorita tiene neumonía y está recuperando en casa. Y también, amados, el hermano Nathan Voss está estudiando para sus exámenes, que va a ser un candidato para el ministerio y Dios mediante el nuevo pastor de la madre iglesia en Beecher. Hay una señora que se llama Carmen, que necesita trabajo. Ella va al estudio bíblico y ella necesita trabajo. Vamos a pedir por ella. Y también un sobrino de mi papá, que se llama Beto Sánchez Ruiz, está muy enfermo y él vive en California, así que podemos pensar de él. Y hoy este día hay una nueva iglesia en Madison, Indiana, que hoy van a tener su primer servicio. Es una iglesia nueva en Indiana, y vamos a pensar de los hermanos ahí que van a comenzar con su primer servicio. So, beloved, I'll quickly say these prayer requests and petitions in English. If you could please pray for the Cruz family. Elda and Jazzy are not feeling well, and so please pray for them as they recover from their sickness. Our brother in the Lord, Margarito, hurt himself at work. He fell, had a bad fall, and his foot is swollen. It's difficult to walk around and to work, so he's at home. And several of his children have a cold, so whenever someone's sick, it's probably best to be at home. And then Dave and Yvonne Arsenal, who recently moved to Kenosha, Wisconsin, are looking for a new church home, so please pray for them. And then Anita Solano is actually a regular visitor who goes to the Bible study as well.
She has some dental issues that need to be taken care of, and her Anita's mother will have surgery this week, the 25th of November. One of the elders of our mother church, Warren Siebert, he's recovering. He has pneumonia, so please pray for Brother Warren. Nathan Voss, who, Lord willing, will be the new pastor of our mother church and Faith URC Beecher. He's preparing for his exams, so that there's a series of exams you have to take to be an official pastoral candidate. So we'll pray for Nathan Voss that the Lord sustain him as he prepares for his candidacy exam, which it's called, by middle of March. And then Carmen, who goes to the Bible study, she's looking for work, so we'll pray for her. And then a nephew of my dad, who's named Beto Sanchez Reese, is sickly, very sick, and he lives in Southern California. And then today is an exciting day for a new church that's starting in Madison, Indiana. And there's a recent seminary graduate who's leading that work. And so this is exciting for them and a church plant having their first service this Sunday. So we'll be praying for Madison Reformed Church in Madison, Indiana. Okay. So at this time, if there's other prayer requests, I've got some new prayer requests. Teo's brother and son this morning left for Mexico to visit family. Así que vamos a pensar de Perfecto y su hijo Alex, que hoy se fueron a Veracruz, ¿verdad? Para estar con la familia por más o menos una semana. Una semana, y vamos a pensar que todo va bien, que vayan con bien y regresan con bien. Sí. Así que saludos a la familia de Teo y todos ahí. Y también a nuestra querida hermana y amiga Reina va a ir a México. ¿Ya? Y así que vamos a pedir a Dios que vayas con bien y regresas con bien, y sí lo vamos a extrañar, pero esperamos que todos están bien, sus seres queridos en México. ¿Ya? Okay. Sí, debe ser, ¿no? Y ya, no sé, para esta semana o para la otra semana es cuando se va. Salemos el 15 de diciembre. El 15 de diciembre. Sale mis 4 hermanas, su familia, mis papás. Okay. Pero ese es el plan, pero pedimos a Dios de que pues podamos salir con bien y regresar. Gracias por hacer. Con mucho gusto, hermano. Así que para el 15 de diciembre y sí, regresar, ¿verdad? El 4. Ok, va a regresar hasta el 4. Ok, 4 de enero. Muy bien. Okay. Muy bien, sí, vamos a pensar mucho que le vaya bien en su viaje. Sí, qué bueno, qué bueno. So we'll be praying for our sister in Christ, Reina Cuevas, who will be going to Mexico with her family December 15th and coming back January 4th. So pray for safe travels and pray that she safely returns back to us, and we'll greatly miss her while she's away visiting family. Okay. ¿Hay otras peticiones, amados, que tienen durante este tiempo? If there's other prayer requests, please let me know, or text me or call me during the week. We would love to pray for you. We pray as a family and as a church family, and also individually with our prayer cards. If there's ever a need, a specific need, or we'd love to pray for you. So please let us know how you're doing. Okay? ¿Está bien? Okay. So, así que ahora vamos a orar. Y amados, when we come to the close of our prayer, congregational prayer, we'll close with these words, which is the words of the Lord's Prayer, which in Spanish is known as El Padre Nuestro, which is our Father who art in heaven. El Padre Nuestro, our Father. So these words in the middle of the order of service that are italicized, we'll say that in unison at the end of the congregational prayer. Okay? So, beloved, with that in mind, let us pray to our Father in the name of the Son, relying upon the power of the Spirit to guide us in our prayers. Así que, amados, vamos a ofrecer una oración a Dios Padre en el nombre de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. So, let us pray, dear ones. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor y por tu gracia, Señor, por tu ayuda. Y dependemos de ti, Señor, cada día de nuestras vidas.
Gracias, Señor, por tu amor y cariño y fidelidad a nosotros y nuestros seres queridos. Sabemos, Señor, que en este tiempo sí hay varios hermanos que no están bien de salud, pero están en casa para reposar y recuperar, Señor. Y, Señor, pedimos por la sanación de cada uno. Señor, oremos por la familia Cruz. Sabemos que Elda y Jazzy no están bien de salud y oremos por ellos, Señor. Que tengan misericordia sobre ellos y pedimos, Señor, que se sienten mejor y que le des fuerza y salud cada día. Señor, también pensamos en nuestro querido hermano Margarito Mozo, que se lastimó su pie en el trabajo y que está muy hinchado su pie, difícil para trabajar y para caminar. Y oremos, Señor, para nuestro querido hermano Margarito. También, Señor, oremos por sus hijos, que algunos de sus hijos tienen gripa. Y, Señor, también pedimos por la sanación y la salud de sus hijos. Señor, te damos gracias, Señor, por David e Yvonne Arsenault, y que ahora viven en Kenosha, Wisconsin, para estar más cerca de su hija, Angela. Y, Señor, pedimos, Señor, también por todos ellos. Señor, ayúdales a buscar otra iglesia cerca de ellos, Señor, y te damos gracias, Señor, por su fidelidad mientras que estaban aquí en el pacto, y pedimos por tus bendiciones sobre ellos y su nuevo hogar en Kenosha. También, Señor, pensamos de nuestra amiga Anita Solano, que tiene una infección dental, y pedimos por la sanación de Anita. También, Señor, oremos por la cirugía de su mamá para el 25 de noviembre de esta semana que viene, Señor. También pedimos por la salud de su mamá. Oremos también, Señor, por la salud del anciano Warren Sieberts, que tiene neumonía. Ayúdale a respirar bien, Señor. Ayúdale, Señor, y también, Señor, que le des sabiduría a los doctores que lo están atendiendo. Señor, también gracias por el trabajo que hace nuestro hermano para la iglesia, Señor. Sabemos que ayuda a la iglesia bastante, especialmente el ministerio de inglés en Beecher, a donde ayuda, Señor, para que tengan predicadores cada domingo, y también con el boletín. Él hace muchas cosas para la iglesia de Beecher, y gracias por el trabajo de nuestro querido hermano Warren. También, Señor, pedimos que sea tu voluntad a llamar a Nathan Voss como para ser el nuevo pastor de Beecher, que ahorita se está preparando para sus exámenes, para ser un candidato para el ministerio. Ayúdale, Señor, a tomar su examen de candidatura para el 15 y el 16 de marzo. Esté con él y su esposa Lauren durante este tiempo, Señor. También, Señor, pedimos por la hermana Carmen, que necesita trabajo, y ayúdale a Carmen con todas sus necesidades, a ella y su familia, Señor. Y también, Señor, pedimos por la sanación y la salud de Beto Sánchez Ruiz, el sobrino de mi papá, que está muy enfermo. Tenga misericordia sobre la salud de Beto, Señor. Y oremos, Señor, por nuestro querido hermano, un candidato pastoral que se llama Colin Welch, que hoy este día es el primer servicio de la Iglesia Reformada en Madison, Indiana. Y, Señor, que se haga tu voluntad y que todo salga bien, según tu voluntad y misericordia. Esté con nuestro querido hermano mientras que predica la palabra de Dios, y también ayuda a este grupo a crecer espiritualmente. Y, Señor, pedimos por tus bendiciones sobre el servicio que tienen hoy este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad de ofrecer nuestras oraciones, y concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén. Ahora, amados, vamos a cantar el otro canto antes de escuchar el mensaje de hoy. Canta, canta, alma mía. So, beloved, we will sing one more song before we hear the sermon this evening. And will you please stand as we sing? Canta, canta, alma mía. Siéntense, amados. Así que, amados, vamos a continuar nuestra serie de sermones en el libro de Joel. Aquí vamos a leer Joel capítulo 2, los versículos 12 a 17. Si están usando la Biblia que tenemos aquí en la iglesia, aquí vamos a comenzar en la página 1093. Beloved, we are starting a sermon series through the book of Joel. So we're towards the midway point in that series, since it's a short book by a minor prophet, and we're on chapter 2, verses 12 to 17. And also, beloved, I pray this would be of help to you as we go through this passage this evening. In the middle of your bulletin, we have a sermon summary, both in English and in Spanish, as well as the sermon points and the title, which summarizes the theme of the passage. Return to the Lord, vuelve al Señor, Joel 2, verses 12 to 17. So pray that could also be helpful as we work through this. So Joel 2, verses 12 to 17. Así que, amados, aquí vamos a leer Joel capítulo 2, los versículos 12 a 17.
Aquí leemos la palabra del Señor. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su talamón la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? La palabra de Dios. Y amados, vamos a pedir por la iluminación del Espíritu Santo para ayudarnos a entender y aplicar este pasaje a nuestras vidas. Beloved, before we begin with the sermon officially, we will just offer a brief prayer of illumination, knowing that it is the ministry of the Spirit to guide us in all truth and help us to understand the truth and apply it to our lives. So we call upon the name of the Lord, call upon the help of the Spirit to illumine our minds as we not only understand these words in their context, but apply them to our lives. So let us offer a brief prayer. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, dependemos del Espíritu Santo para guiarnos en la verdad y no solamente entender estas palabras en su contexto, pero también para aplicarlas a nuestras vidas. Como dependemos del Espíritu Santo para sacrificarnos por medio de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por la iluminación del Espíritu Santo, Señor. Y gracias, Señor, por la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro mediador, de nuestro abogado, en el nombre de nuestro sumo sacerdote, en el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. Amados en Cristo Jesús, ¿cuáles son tus ideas acerca de Dios? Si alguien te pregunta, por ejemplo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo describiría el carácter de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Algunas personas piensan, por ejemplo, que Dios es amor puro, que Dios solamente es puro amor y que Dios ama a todos por igual. Y Dios nunca se enoja, Dios perdona a todos sus pecados y Dios no castigará a nadie. Esas son algunas ideas que tienen ciertas personas acerca del carácter de Dios, que Dios es puro amor. Y en el otro extremo, otras personas piensan de manera diferente. Otras personas piensan que Dios está lleno de ira contra el pecado, que ya que Dios es justo, Dios juzgará a cada persona por cada ofensa que haya cometido. Y Dios es un juez estricto, que no puede tolerar la desobediencia ni la maldad. Así que esos tenemos como dos diferentes opiniones, ¿verdad? Si Dios es puro amor o si no, si Dios es pura justicia. Entonces algunas personas piensan que Dios es justo, mientras que otras piensan que Dios es misericordioso. En realidad, amados, nosotros reconocemos que Dios es justo y misericordioso. Y cuando consideramos cómo actúa Dios hacia su pueblo, notamos estas dos características de Dios, su amor y también su justicia. El segundo capítulo de Joel nos ayuda a comprender el carácter de Dios y también los atributos divinos y cómo Dios llama a su pueblo a regresar a sí mismo. Y en nuestro pasaje de hoy, Dios llama a su pueblo a arrepentirse de su pecado y confiar en su misericordia
y reunirse para adorarlo. Así que cuando el pueblo de Dios se reunía, los sacerdotes del Antiguo Testamento oraban que la reputación de Dios fuera glorificada entre las naciones. Y para entender nuestro pasaje, vamos a considerar 3 puntos. Primero, el llamado al arrepentimiento. Segundo, la misericordia de Dios. Y tercero, la gloria de Dios. So, beloved, in order to help us understand our passage and this whole theme about returning to the Lord, we will consider 3 points this evening. First, the call to repentance. Second, the mercy of God. And third, the glory of God. So we begin with our first point, the call to repentance. Así que, amados, cuando pensamos el primer punto es el llamado al arrepentimiento. Cuando leemos los 2 primeros capítulos de Joel, notamos similitudes entre el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1 y el capítulo 2 aprendemos sobre la disciplina del Señor. En el capítulo 1, Dios disciplina a su pueblo con una plaga de langostas, una sequía y un fuego. Y Dios envió estos desastres naturales sobre Israel porque Israel había cometido graves pecados contra Dios. Y ahora Joel no iluminó, es decir, que no nos dio una lista de los pecados específicos de Israel. Sin embargo, sabemos que Dios estaba disciplinando a su pueblo como un padre disciplina a su hijo. Así que si no se arrepentían de sus pecados, Israel recibiría un castigo mayor. Y en lugar de langostas, Dios enviaría un ejército de ángeles para castigar a los incrédulos en el día del Señor, en el día del juicio. En el día del Señor se refiere a cómo Jesucristo regresará por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos según sus pecados. Las personas que no creen en Cristo y que no se arrepientan de sus pecados sufrirán un castigo eterno de cuerpo y alma en el infierno. El profeta Joel quería que los israelitas tomaran en serio la disciplina y el juicio de Dios. A algunos israelitas no les importaba de que sus pecados hubieran ofendido a Dios y no les importaba que sus pecados merecían un juicio divino. El problema con estos israelitas es que no temían a Dios ni el juicio de Dios. No tenían temor de Dios ni temor del juicio de Dios. Estos israelitas practicaban su fe de manera superficial. Participaban en ceremonias religiosas para mantener una buena apariencia dentro de la comunidad judía. Así que participaban en festividades religiosas por el bien de su reputación pública en lugar de una sincera convicción de adorar al Señor. Por ejemplo, durante este tiempo en la historia de Israel, si una persona quisiera expresar su dolor por su pecado y su angustia por sus transgresiones, entonces se rasgaría la ropa. Y también las señales externas de arrepentimiento pueden incluir vestirse de cilicio, poner ceniza en sus cabezas, ayunar o posiblemente llorar por sus pecados. Todo esto para expresar su arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la gente ayunaba para humillarse ante Dios porque sentían el peso de sus pecados. Y eso es lo que quiere el profeta Joel, ¿verdad? Para sentir ese peso de nuestros pecados, la seriedad de nuestros pecados y también humillarnos ante Dios. Israel quería apartarse de sus pecados por medio del ayuno y quería dedicarse a Dios. Con oración y con ayuno, el pueblo de Dios quería mortificar el pecado. En Joel capítulo 1, en Joel capítulo 2
Este ayuno se hizo para acercarse a Dios. Un ayuno expresa una sed y hambre de Dios que es mayor que la comida y la bebida. Deseamos a Dios en lugar de pecar. Y aquí en Joel 2, el versículo 12, leemos cómo Dios desea un arrepentimiento sincero de corazón. Aquí leemos Joel 2:12, Joel 2, verse 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Así que, amados, en los versículos 12 y 13, notamos cómo los creyentes deben arrepentirse de todo corazón y Dios desea obediencia externa e interna. Durante el ministerio terrenal de Cristo, los fariseos, los llamados expertos de la ley, obedecieron fielmente la ley de Dios, pero sus corazones estaban llenos de envidia, ira, odio y deseos por venganza. Los fariseos obedecieron a Dios porque querían la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios. Estaban más preocupados por su poder e influencia en la comunidad judía. Para los verdaderos creyentes nos importa más la opinión de Dios que la opinión de los hombres. Nos humillamos ante Dios. Y cuando pensamos en cómo nuestros pecados han ofendido a Dios, realmente nos sentimos arrepentidos, quebrantados por el pecado. Y por eso los israelitas se rasgaron la ropa para humillarse ante Dios. Este acto fue una demostración de su humildad ante Dios. En el Nuevo Testamento, claro que ya no es necesario, hoy en día, ni durante la época del Nuevo Testamento, ya no nos rasgamos la ropa para demostrar nuestro arrepentimiento. En el libro de Joel, nuestros corazones deben estar verdaderamente quebrantados, contritos, arrepentidos por nuestros pecados. Debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos sinceramente. Debemos apartarnos de nuestros pecados y regresar a Dios. Ahora el segundo punto, la misericordia de Dios. And now to our second point, the mercy of God. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos reconociendo cómo hemos ofendido a Dios. En realidad, todos hemos violado la ley y los mandamientos de Dios. Cada persona en el mundo es un pecador, nadie es inocente, nadie es perfecto, y por eso fue necesario que el pueblo de Dios se reuniera en una asamblea sagrada para confesar sus pecados ante Dios. Aquí leemos acerca de esto en el versículo 15, Joel 2, verse 15. Tocad trompetas en Sion, proclamad ayuno, convocar asamblea. Así que es imposible que un pecador obtenga la salvación a base de sus méritos. Por lo tanto, un pecador depende de la misericordia de Dios para la salvación. Y en nuestro pasaje aprendemos acerca de la misericordia de Dios y también de sus otros atributos. Aquí leemos, amados, una lista de los atributos divinos en el versículo 13. Aquí leemos, Joel 2, verse 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahora es algo muy interesante, amados, pero esta lista de atributos divinos, leemos esta misma lista de atributos de Dios 7 veces en el Antiguo Testamento.
Y es importante revisar cada atributo brevemente. ¿Qué significan estos atributos? Por ejemplo, aquí leemos cómo Dios es clemente y misericordioso. Cuando pensamos en estos atributos de Dios, no estamos diciendo que Dios abandonará su justicia. Como Dios es santo, Dios castiga el pecado, y todo pecado merece un castigo. En realidad, Dios satisfació los requisitos de su justicia cuando castigó a su único hijo en lugar de castigar a su pueblo por sus pecados. Jesús recibió el castigo que nuestros pecados merecen. Y por eso Dios puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, el pueblo de Dios es perdonado de los pecados, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Somos los recipientes de la gracia, misericordia de Dios. Y también leemos aquí en esta lista de atributos divinos a otros atributos. Por ejemplo, aquí leemos de cómo Dios, de la paciencia de Dios, en el versículo 13, amados. Tardo para la ira. Nuestro Dios es lento para la ira. ¿Y por qué es lento para la ira? ¿Verdad? ¿Por qué toma su tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarnos. Por lo tanto, Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos antes del juicio divino, antes del juicio final. Durante la segunda venida de Cristo, Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en el día del Señor, en el día de Jehová, en el juicio final. Y cuando Jesús regrese por segunda vez, no habrá más tiempo para arrepentirse y creer. Otro atributo divino que leemos en esta lista es de que aprendemos en nuestro pasaje acerca del abundante amor inquebrantable de Dios, acerca del amor fiel de Dios. Aquí, el amor de Dios es firme y constante, no cambia con el tiempo. El amor de Dios se basa en las promesas de su pacto a su pueblo. Aunque el amor humano cambia constantemente debido a nuestras emociones, ¿verdad?, cambiantes, el amor de Dios es constante a lo largo de la historia redentora. Dios es fiel en amar, salvar, preservar a su pueblo a lo largo de su peregrinaje. También leemos aquí otra frase, amados, en el versículo 13, que se duele del castigo. Ahora, cuando algunas personas leen esta frase, pueden pensar que Dios está cambiando de opinión. Amados, esto no es el caso. Dios conoce todos los eventos del pasado, presente y futuro. Dios decidió antes de la fundación del mundo a quién salvaría. El pueblo de Dios fue elegido por Dios, son sus elegidos, escogidos. Todos los elegidos tienen ciertas cosas en común. Por ejemplo, la fe en Cristo y la reconciliación con Dios. Dios no condenará a su pueblo elegido. Nuestra salvación no cambiará, sino está asegurada. Y ahora el tercer punto, la gloria de Dios. And now to our third and final point, the glory of God. Entonces Dios es misericordioso al salvar a sus escogidos, a sus elegidos. Dios solo castiga a los incrédulos. Y todo lo que Dios hace es para su gloria. Al salvarnos de nuestros pecados y darnos fe en Cristo, Dios es glorificado. Al imputar la justicia, la santidad, la perfección de Cristo Jesús a nuestra cuenta espiritual, Dios es glorificado. Al darle a su pueblo el don de la fe, el don del arrepentimiento, Dios es glorificado. El pueblo de Dios debe tener el mismo objetivo que Dios, hacer todas las cosas
para la gloria de Dios. Y por lo tanto, cada miembro del pueblo de Dios necesita glorificar a Dios y hacer la gloria de Dios una prioridad en sus vidas. ¿Cómo puedo glorificar al Señor? En la casa, ¿verdad? O en la iglesia, o cuando estoy afuera, o con la familia, en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo puedo glorificar a mi Señor? Y si hay una crisis espiritual y Dios llama a una asamblea santa, estamos obligados a asistir a esa asamblea, ¿verdad? Cuando Dios está llamando a su pueblo para adorarle y glorificarle como hermanos en Cristo Jesús. Esto es lo que sucedió en Joel capítulo 2. Aquí aprendemos de una asamblea sagrada. Aquí en el versículo 15, amados. Joel 2, verse 15. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea. En las Escrituras leemos cómo se toca la trompeta por diferentes razones. Al comienzo del capítulo 2, tocaron una trompeta para anunciar el día del Señor y cómo el ejército del Señor vendría pronto. Pero ahora, en Joel 2:15, están tocando la trompeta por segunda vez, por una razón totalmente diferente, para convocar una asamblea solemne del pueblo de Dios. La asistencia de todos era obligatoria. Aquí leemos en el versículo 16, verse 16. Reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Los ancianos deben asistir tanto para su beneficio personal como para el de los demás. Los ancianos deben ser ejemplos piadosos para el pueblo de Dios. Además, las madres lactantes deben estar presentes en la asamblea. Además, la novia y el novio también deben estar presentes. Joel les estaba diciendo a los novios que hay algo más importante que una boda, más importante, su salvación en Cristo, ¿verdad? La adoración, el culto del Señor. Esta asamblea fue tan importante porque el pueblo de Dios se humillaba ante el Señor por sus pecados. Joel les dijo a los padres que asistieran con sus hijos, y si los padres no llevaran a sus hijos a esta sagrada asamblea, los padres enviarían un mal mensaje a sus hijos de que su salvación y adoración no eran importantes. Así que mientras los sacerdotes convocaban al pueblo de Dios a esta sagrada asamblea, los sacerdotes tenían la gran responsabilidad de ser mediadores entre Dios y su pueblo. Los sacerdotes siempre suplicaban por las necesidades del pueblo de Dios. También estaban a cargo del templo y los sacrificios del templo, los sacerdotes. Mientras los sacerdotes pedían misericordia a Dios, estaban preocupados por la reputación de Dios en el mundo. Aquí leemos acerca de lo que pensaban los sacerdotes durante este tiempo. Aquí en el versículo 17, verse 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Así que, como los israelitas se identificaron con el Dios de la Biblia, sin embargo, en la historia de Israel, los israelitas habían abandonado su fe y habían creído en dioses falsos en numerosas ocasiones. Pero Dios siempre conservó un
remanente de creyentes, aunque el número a veces era pequeño. Y a los sacerdotes les preocupaba que la disciplina de Dios sobre su pueblo fuera demasiado severa. Si fuera demasiado severo, los países paganos pensarían que Dios había abandonado a su pueblo. Posiblemente otros países se burlarían de los israelitas por su fe en Dios. Si Dios les enviara otro desastre, las naciones del mundo podrían decir algo como así: ¿dónde está tu Dios, Israel? ¿Dónde está tu Dios? Los sacerdotes estaban preocupados por la reputación de Dios en el mundo. Así que los sacerdotes reconocieron que Dios tenía una relación especial con Israel. Eran herencia de Dios. Hay un pacto entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, en el pacto de redención, Dios prometió salvar a su pueblo. Esta salvación depende de la obra salvadora y la fidelidad de Dios, y no depende de los méritos y la fidelidad del pueblo de Dios. Así que la salvación depende de Dios, no depende de nosotros. Y en el pacto de gracia, nuestro Señor Jesucristo cumplió todos los requisitos de nuestra salvación, salvó a su pueblo por medio de su vida perfecta y sacrificio perfecto. Y cuando Cristo vivió su vida perfecta, Jesucristo obedeció la ley de Dios por nosotros. Y en su perfecto sacrificio en la cruz, Jesús aceptó el castigo que merecen nuestros pecados. Y en el Nuevo Testamento, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Así que cuando pensamos de Jesucristo, Jesucristo es nuestro rey, profeta y sacerdote. Y cuando pensamos de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Si queremos acercarnos más a Dios Padre, solo podemos hacerlo a través de Cristo. En Cristo tenemos un gran abogado, mediador para con el Padre. Y en la gran obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote, el nombre de Dios fue exaltado entre las naciones. La reputación de Dios fue glorificada porque salvó a su pueblo de sus pecados. Cristo cumplió fielmente sus promesas del pacto a su pueblo. Como leemos aquí, amados, en 2 de Corintios 1, el versículo 20, 2 Corinthians 1, verse 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que Cristo dio su propia vida para que su pueblo pudiera tener vida eterna en su nombre. Y también gloria a Dios porque Cristo es nuestro fiel Salvador y sumo sacerdote. Su nombre es exaltado entre las naciones. Nadie en el mundo cuestiona la presencia amorosa, fiel y misericordiosa de Dios con su pueblo. A través de Cristo, el amor, la misericordia, la gracia de Dios se muestran claramente a su pueblo. A medida que se proclaman entre las naciones las buenas nuevas de la salvación de Cristo, se glorifica el nombre de Dios. Así que gloria a Dios, que tenemos un sumo sacerdote que dio su vida por nosotros y también siempre está orando por nosotros. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro profeta, rey y sumo sacerdote, que Él es el mediador entre nosotros y Dios Padre. Señor, gracias por la salvación de Cristo, que en Él, Señor, Él es nuestro Salvador, en Él tenemos refugio y damos gracias, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y gracias, Señor, por el perdón de los pecados.
Y Señor, deseamos sobre todo estar con ti, Señor, ofrecerte culto y crecer en nuestra fe. Señor, pedimos por el don del arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados. Dependemos de ti, Señor, por medio de tu Espíritu Santo para santificarnos y darnos el don del arrepentimiento y el don de la fe. Gracias por estos dones espirituales que recibimos a base de tu amor y tu gracia. Y todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a concluir con nuestro último canto, Cuán grande amor. Así que gracias a Dios, gracias a Cristo Jesús por su gran amor. Y vamos a ponernos de pie, por favor, amados, para cantar acerca del amor de Dios. Beloved, let us stand to sing our final song, and we give praise to God for His great love for His people. So let us stand to sing our last song. It's okay. Así que, amados, vamos a concluir con la bendición de Dios. Beloved, we will officially close with the parting benediction. Receive now the blessing of God's grace and mercy. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.